Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy volvimos al pizarrón verde porque me quedé sin papel madera, pero espero que se vea y que alcance el espacio para poder presentarles el texto de Sartori. Lo que vamos a hacer con el texto de Sartori sobre sistemas electorales es un texto introductorio al estudio de los sistemas electorales, donde fundamentalmente Sartori va a plantear dos cuestiones centrales que a mí me parecen fundamentales destacarles en este video, para en todo caso, cuando tengamos la clase correspondiente a este texto, podamos entrar en algunos detalles o algunas precisiones más técnicas que Sartori establece en el contenido del texto. Lo primero que me interesa, destacar en relación al texto de Sartori sobre sistemas electorales es que Sartori no va a estar mirando el sistema electoral como lo va a mirar Nolen, ¿no? En el sentido de ese conjunto de procedimientos que transforman votos en escaños o votos en cargos de representación, ¿sí? No va a estar mirando el sistema electoral desde el punto de vista de para qué sirven las elecciones, ¿no? Sino que fundamentalmente va a estar mirando la relación que existe entre el sistema electoral y el sistema de partidos, ¿no? Un poco para poder entender los efectos de los sistemas electorales, lo que tenemos que tener presente es que el primer espacio donde el sistema electoral incide es en la conformación y en el modo en el cual el sistema de partidos se comporta. Para esto lo primero que va a hacer entonces es discutir dos leyes históricas, ¿sí? Que son conocidas como las leyes de Duverger, ¿sí? Donde básicamente lo que Sartori va a discutir es la mecanicidad en el efecto que existe del sistema electoral sobre el sistema de partidos. Las leyes de Duverger, ¿sí? Formuladas a principios de la década de los 60, básicamente planteaban que existe una relación directa, ¿sí? Casi una causalidad entre el tipo de sistema electoral que nosotros tenemos y el tipo de sistema de partidos que termina configurándose, ¿no? El sistema de partidos en esta lógica es el resultado de la aplicación de determinadas reglas que definen el sistema electoral. Entonces, en estas leyes de Duverger nosotros teníamos que un sistema electoral mayoritario generaba un sistema de partidos bipartidista, mientras que un sistema electoral de representación proporcional producía un sistema de partidos multipartidista. Si bien Sartori no va a plantear que esto, que los sistemas electorales no tengan un efecto en el sistema de partidos que se conforma, ¿sí? En primer lugar va a plantear que no existe una causalidad directa, ¿sí? Que este efecto no es un efecto mecánico, ¿sí? Y por otro lado va a discutir en esta lógica de que no es un efecto mecánico la idea de la causalidad, ¿sí? No todo sistema electoral mayoritario va a producir, va a facturar un sistema de partidos bipartidista, ni necesariamente todo sistema de representación proporcional va a facturar, ¿sí? Un sistema multipartidista. En todo caso, va a decir, lo que va a haber es una tendencia, ¿sí? Existe algún grado de correlación, ¿sí? Un grado de interacción en el tipo de sistema electoral que yo tengo y el sistema de partidos en el cual ese sistema electoral incide. Ahora, un poco es el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, las reglas de la competencia o los sistemas de partidos? ¿No? Si uno lo piensa desde la construcción de los sistemas de partidos, en realidad uno observa que las reglas electorales se van modificando, ¿sí? Y que en muchos casos la modificación de esas reglas electorales no tiene un impacto en la transformación del sistema de partidos, aun cuando tenga un efecto, ¿sí? Sobre la manera en la que los partidos decodifican los incentivos que distribuyen esas nuevas reglas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener presente es que el efecto del sistema electoral sobre el sistema de partidos no es mecánico, no es causal, ¿sí? En segundo lugar, no es unidireccional, ¿sí? Los sistemas electorales inciden sobre el sistema de partidos a la vez que el sistema de partidos incide sobre el sistema electoral. Y lo que Sartori va a plantear, ¿sí? Es que lo que incide en realidad sobre la conformación del sistema de partidos en términos numéricos, porque acá estamos aplicando las categorías duvergerianas de sistemas de partidos, de contar partidos, de definir un sistema de partidos en función de cuántos partidos integran ese sistema, ¿sí? Lo que
Sartori va a plantear es que lo que incide es el grado de proporcionalidad que el sistema electoral ofrezca. Es un poco lo que hablábamos cuando veíamos los atributos del sistema electoral con Nolan, ¿no? Digamos, sabemos que lo que afecta la proporcionalidad de un sistema electoral es la magnitud de distrito. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Sartori? Sartori va a decir, aun cuando yo tengo un sistema electoral de representación proporcional, si ese sistema de representación proporcional se aplica, sistema de representación proporcional, entendiéndolo como una fórmula electoral proporcional, sea del cociente o del divisor, se aplica y opera sobre magnitudes de distrito inferiores a 10, en realidad lo más probable es que yo no tenga ese escenario de multiplicación de oferta partidaria, ni tampoco tenga una enorme dispersión de la representación. Más bien lo contrario, ¿no? Digamos, en este sentido, Sartori lo que va a reconocer es que cuando nosotros pensemos en los sistemas electorales, va a reconocer, nos va a obligar a recordar y a prestar especial atención, es que cuando nosotros pensemos en los sistemas electorales y sus efectos sobre los sistemas de partidos y sus efectos sobre la competencia política, esto es, qué incentivos distribuyen los sistemas electorales para propender a que los partidos se comporten de una u otra manera y por lo tanto configurar determinados tipos de sistemas de partidos, lo que va a incidir es la magnitud de distrito. En el mismo sentido, ¿sí? Digamos, lo que va a ocurrir en relación al efecto del sistema electoral sobre el sistema de partidos a partir del análisis de la magnitud de distrito y de la fórmula electoral es prestar atención a la mecánica centrípeta o centrífuga que el sistema de partidos tenga. ¿Qué quiere decir esto? Los sistemas electorales, independientemente de que sean mayoritarios o proporcionales, no se van a comportar de la misma manera si la dinámica de la competencia, si la competencia que se da en ese sistema de partidos tiene una mecánica centrípeta o una mecánica centrífuga, ¿sí? Digamos, cuando las mecánicas de los sistemas de partidos son centrípetas, quiere decir que hay una tendencia a la moderación, ¿sí? Digamos, quiere decir que hay una tendencia a una convergencia de las ofertas electorales en el centro, porque las preferencias del electorado están concentradas en el centro del espectro izquierda y derecha. Cuando nosotros tenemos un sistema de partidos con una mecánica centrífuga, ¿no? Digamos, tenemos una mecánica que expulsa, es decir, que se concentra en los polos, por lo tanto probablemente tengamos una polarización. Y lo que básicamente va a plantear es que la mecánica centrípeta o centrífuga en realidad va a modificar el comportamiento del sistema electoral. No es que el sistema electoral va a favorecer la emergencia de un sistema de partidos que tenga una mecánica centrípeta o una mecánica centrífuga, como sugiere, ¿sí? Digamos, las leyes de Duverger en términos de causalidad. Por lo tanto, lo que va a decir Sartori es estas leyes no son causales, son leyes, va a decir él, de tendencia, toda vez que si nosotros miramos los casos de bipartidismo no polarizados, ¿sí? Hay una correspondencia con la existencia de un sistema electoral mayoritario, de la misma manera que cuando miramos un sistema de partidos multipartidista, solo contando el número de partidos que compiten, en general encontramos que suele haber un sistema electoral de representación proporcional. Pero esto no necesariamente significa que ese sistema de partidos es hijo de ese determinado sistema electoral. ¿Qué es lo que va a plantear Sartori? Entonces, que en realidad incide o opera en la relación entre el sistema electoral y el sistema de partidos. En primer lugar, digamos, vuelvo sobre lo mismo, digamos, el efecto va a decir que el sistema electoral tiene sobre el sistema de partidos no es mecánico, básicamente, y no es mecánico ni es directo, ¿sí? Digamos, dijimos que no es mecánico, que no es unidireccional y es un efecto que tampoco es directo. Es decir, que el efecto no es directo porque el efecto del sistema electoral en realidad va a estar sobre el elector. ¿Sí? Los sistemas electorales no van a incidir directamente, a pesar de ser las reglas de juego, las instituciones que van a distribuir incentivos sobre las que los partidos van a tomar en consideración para tomar sus decisiones de estrategia de competencia. ¿Sí? Digamos, lo cierto, va a decir Sartori, es que el sistema electoral en realidad va a operar sobre la conducta del elector. En este sentido, ¿sí? Digamos, los sistemas electorales, al incidir sobre la decisión del votante, van a tener un efecto indirecto sobre
el sistema de partidos. El efecto directo del sistema electoral va a ser sobre el elector, ¿sí? Donde básicamente la diferencia va a estar, va a decir Sartori, en si los sistemas electorales propenden o tienden a generar los incentivos para que el elector se comporte emitiendo un voto estratégico o si genera incentivos, ¿sí?, para que el elector tenga la opción de expresar su voto sincero. Es decir, el sistema electoral, va a decir Sartori, en tanto y en cuanto incide sobre el elector y lo mueve a tener un voto estratégico, lo que van a tener los sistemas electorales, va a decir Sartori, es un efecto de manipulación. ¿Sí? Digamos, los sistemas electorales lo que van a plantear, le van a plantear al elector cuando lo fuercen a hacer una elección estratégica, a tener un voto estratégico, es inclusive a reordenar sus preferencias en función de aquellas opciones electorales que tienen chances de obtener bancas de representación. En este sentido, sí, digamos, lo que va a variar es la fortaleza o debilidad de los sistemas electorales en el efecto de manipulación. Va a decir Sartori, ningún sistema electoral es neutro, ¿sí? Digamos, esto es muy importante, los sistemas electorales no son neutros, todos producen un efecto de manipulación. El punto está en que hay algunos sistemas electorales que manipulan muchísimo al elector, al punto tal de que lo obligan a tener que elegir entre dos opciones que nunca estarían en su primera orden de preferencias, y sistemas electorales que tienen un menor efecto de manipulación, constriñen menos la voluntad del elector, pero igualmente, ¿sí?, digamos, achican la oferta electoral. ¿Por qué va a decir que todos los sistemas electorales van a tener este efecto de manipulación y que no son neutros? Porque en realidad el efecto que el sistema electoral tiene sobre el sistema de partidos es un efecto de reducción. Independientemente de si estamos hablando de un sistema electoral mayoritario o un sistema electoral proporcional, los sistemas electorales reducen el sistema de partidos. ¿Sí? Digamos, tienen un efecto reductor. ¿Cómo se manifiesta ese efecto reductor? A partir de el impacto que el sistema electoral tiene en la decisión que el elector toma. ¿Sí? Digamos, en este sentido, entonces, lo que Sartori va a estar diciendo es, cuando nosotros miramos la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos, y partimos de esta idea de que los sistemas electorales son ese conjunto institucional, ¿sí? Digamos, ese conjunto de reglas que pautan la competencia entre partidos y que por lo tanto obviamente van a tener un efecto sobre el sistema de partidos porque van a tener una incidencia, ¿sí? Digamos, los principales receptores, los principales actores que decodifican esos incentivos que el sistema electoral distribuye y que termina teniendo un impacto sobre el sistema de partidos es el electorado y no en sí las organizaciones partidarias, ¿sí? Digamos, por eso dice Sartori, el efecto no es mecánico. A mí me interesaba que esto a ustedes les quedara claro, digamos, que lo empezaran a entender, digamos, esta idea de el voto estratégico, va a decir Sartori, no es una cuestión de voto útil, ¿sí? Digamos, el voto estratégico lo que supone es que el elector define su decisión electoral, define su preferencia, no en base a sus propios criterios, ¿sí?, para definir su voto, sino que lo define en base a la oferta que el sistema electoral le sugiere que tiene chances de ganar. ¿Sí? Digamos, a veces esta oferta que tiene chances de ganar se corresponde con algún orden de preferencias que el elector tenía establecido de antemano, opciones electorales sobre las que el elector tiene alguna posición ideológica, tiene alguna relación, ¿sí? Digamos, le producen algo, y a veces, va a decir Sartori, el voto estratégico simplemente es entre dos opciones que tienen chances de ganar, sobre las cuales no tienen, esas opciones que tienen chances de ganar, no tienen ninguna capacidad ni representativa ni expresiva de la posición del elector. ¿Sí? Digamos, esto me interesaba que quedara claro porque en general nosotros tendemos a pensar el voto estratégico, ¿no? Digamos, como, bueno, voto al menos malo. No, digamos, lo que Sartori está buscando señalar con la idea del voto estratégico es lo siguiente, digamos, siempre el elector, mejor dicho, siempre la decisión electoral del votante
operan un montón de motivaciones, algunas expresables racionalmente y otras simplemente son emocionales. ¿Sí? Digamos, sabemos que el voto tiene un alto contenido emocional, la decisión electoral tiene un alto contenido emocional. Ahora, lo que Sartori va a decir es, independientemente de que todo voto tiene un contenido emocional, el voto se vuelve estratégico cuando yo tengo que decidir entre dos opciones que en origen, ¿sí? Digamos, no estaban incluidas dentro del set de opciones que para mí era posible que yo votara. ¿Sí? Digamos, en este sentido, es como cuando uno piensa en un balotaje, ¿no? Digamos, uno vota a un partido X, ¿sí? En la primera vuelta, y en el balotaje dice, yo tengo que decir entre dos personas, entre dos votos, que nunca en mi vida hubiera emitido, digamos, tengo que votar por un partido por el que nunca hubiera votado, ¿no? Entonces, eso es el voto estratégico. El voto estratégico es el resultado que tiene el sistema electoral respecto de constreñir, de cerrar, de achicar la oferta sobre la cual el elector tiene que tomar su decisión, no necesariamente sobre la oferta respecto de la cual ordena sus preferencias electorales. ¿Sí? Digamos, y ahí es donde entonces el voto estratégico tiene un impacto a posteriori sobre, ¿sí? Digamos, la gobernabilidad del sistema, la estructuración del sistema de partidos, el nivel de nacionalización que tiene la oferta partidaria. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me interesaba que les quedara claro, sobre todo porque el voto estratégico suele ser el concepto que más se usa y el que menos se entiende en este sentido. Hay toda otra parte del texto de Sartori que habla sobre la estructuración del sistema de partidos. Eso lo vamos a discutir en la clase porque para poder entender, ¿sí? Digamos, cómo funciona la estructuración del sistema de partidos y los procesos, ¿sí? Digamos, de mecánicas centrífugas y centrípetas en función de si los sistemas de partidos tienen o no el centro ocupado, primero me interesaba que quedara claro, ¿sí? Digamos, esta relación de efecto, pero no mecánica ni causal, entre el sistema electoral y el sistema de partidos.